la restauración de todas las cosas ha sido anunciada desde el libro de los Hechos, aunque ya había sido profetizada por los profetas del antiguo pacto. Pero en el capítulo 3 de los Hechos, verso 19 al 21 dice, y este es el apóstol Pedro que está hablando, así que arrepentíos y convertíos. ¿Cuántos saben que no es lo mismo arrepentirse que convertirse? ¿Sabe? Hay mucha gente en la iglesia arrepentida, pero no convertida. Uno puede arrepentirse de las cosas malas que hizo sin convertirse a la naturaleza de Cristo. Pero el apóstol Pedro pone aquí que la condición es las dos cosas, arrepentirse y convertirse. O sea, cambiar de dirección, cambiar de camino. Eso es convertirse, cambiar de actitud. Para que sean borrados vuestros pecados, y luego hay punto y coma. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Fíjese que yo siento, como yo veo esta escritura, cuando usted se arrepiente, la sangre de Cristo lo limpia y son borrados sus pecados. Pero cuando usted se convierte, vienen de la presencia del Señor los tiempos de refrigerio. Pero los tiempos de refrigerio es el Espíritu Santo en nosotros. Porque usted no puede tener refrigerio en Dios si no es por el Espíritu Santo. Él es el agua fresca. El refrigerio del cristiano solo es en el Espíritu Santo. El mundo tiene otro tipo de refrigerio, ¿verdad? De hecho son tan comunes los coffee breaks, los refrigerios naturales, ¿verdad? La gente tiene ratitos de refrigerio. O dice, me voy a ir a dar un relax, voy a ir a la playa. Otros dicen, no, es que necesito un refrigerio, voy a ir al mall. El mundo se refrigera de esa manera, ¿no? Pero el cristiano, el único refrigerio que puede tener es guiado por el Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo lo guía a ir a la playa. No estoy diciendo que no debe ir, ni estoy diciendo que no vaya al mall. No, estoy hablándole de que cuando ¿verdad? No vayan aquí a salir todos ahora. No, el hermano me dijo que era pecado ir al mall. No. Es que el cristiano, su refrigerio es en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da tiempos de refrigerio. Y qué bueno que los tiempos se prolonguen a 50 años, 60 años, ¿verdad? Que tengamos todos esos tiempos, porque los tiempos nuestros no se miden igual que los tiempos del Señor. Y entonces que tengamos tiempos prolongados de refrigerio, sumergidos en el Espíritu Santo, dirigiéndonos y guiándonos Él a todo lo que vamos a hacer. Y cuando hacemos las cosas guiadas y dirigidas por el Espíritu Santo, vivimos en una completa paz y en un total refrigerio. ¿Verdad que sí? Bueno, dice y sigue, ¿verdad? Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Quiero que entienda que capítulo 3 de los Hechos es después de que ascendió el Señor Jesucristo. O sea, Jesucristo vino, ya vivió su ministerio, murió, bajó a ultratumba, resucitó, ascendió a los cielos en el capítulo 1 de los Hechos. Y inclusive en el capítulo 2 de los Hechos ya vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Hechos 2:4, o sea que Hechos 3 está hablando de que va a enviar de nuevo a Jesucristo, pero ya el Espíritu Santo vino. Entonces está hablando de la segunda venida del Señor. Dice que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Fíjese, quiero que medite, dice hasta los tiempos, no dice hasta la restauración de todas las cosas, sino hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Esta es Reina Valera, quiero leerle la misma cita en la versión Dios habla hoy. Por eso vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse, para que Él les borre sus pecados y el Señor les mande tiempos de alivio, enviándoles a Jesús, a quien desde el principio había escogido como Mesías para ustedes. Aunque por ahora Jesucristo debe permanecer en el cielo hasta que Dios ponga en orden todas las cosas, como dijo por medio de sus santos profetas que vivieron en los tiempos antiguos. En otras palabras, el Señor Jesucristo ya ascendió. Y aunque envió al Espíritu Santo, que lo pidió al Padre y envió al Espíritu Santo, Jesucristo estará retenido en los cielos, dice otra versión, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, o hasta que todo se ponga en orden. Entonces vendrá de nuevo el Señor Jesucristo para culminar con su segunda venida la restauración de todas las cosas.
Todo esto ya fue hablado, fue dicho y fue profetizado desde los apóstoles del Antiguo Testamento. La Biblia, en versión lenguaje sencillo, la misma escritura, Hechos 3:19 al 21 dice: por eso dejen de pecar, hombre, y vuelvan a obedecer a Dios. Ese es el lenguaje sencillo, ¿verdad? Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho. Les dará nuevas fuerzas y les enviará Jesús, que es el Mesías o el enviado, el escogido, que desde un principio Dios había decidido enviarles. Por ahora Jesús tiene que quedarse en el cielo. Si ya no entendemos, ¿verdad? Hasta que Dios vuelva a hacer nuevas todas las cosas. Eso también lo anunciaron hace mucho los santos profetas. Entonces hemos leído 3 versiones. Básicamente dice que hasta que todo sea renovado, hasta que todo sea restaurado, hasta que tengamos cielos nuevos y tierra nueva. Hasta ese tiempo el Señor Jesús estará ya retenido en los cielos y el Espíritu Santo trabajando aquí en la tierra. Pero cuando ya se hayan restaurado todas las cosas, el Señor Jesús vendrá en su segunda venida ya como Señor. Ahorita Jesús vino como el Mesías, el enviado, el Salvador. Pero cuando Él venga como Señor, viene por los que le han recibido como Señor y los que le han obedecido a Él como Señor. Por eso es necesario que el Espíritu Santo en nosotros y en la tierra restaure todas las cosas. Porque cuando Jesús vino como Salvador, podía haber encontrado cualquier desorden, porque total, Él vino por los enfermos, no por los sanos. Él venía a salvar. Pero Él ya nos dio todos los elementos necesarios para esa salvación. Él nos dejó su gracia, su sangre, su nombre, todo lo que necesitamos nosotros para vivir en bendición y en victoria. Y cuando vuelva, como viene como Señor, tienen que estar restauradas todas las cosas para que Él atraer a sí mismo todo aquello que se ha sometido al señorío de Cristo. Entonces, en este tiempo, a partir de Hechos capítulo 2, nosotros estamos en un periodo de restauración, o sea, digamos 2000 y pico de años en la restauración de todas las cosas. Yo le voy a poner aquí lo que el Señor me dijo a mí. A lo mejor a usted le agrega 10 cosas más, pero yo le voy a hablar de lo que yo recibí, que el Señor me dijo que debe ser restaurado antes de que el Señor Jesús venga. Esto a lo mejor era para mí y para usted hay menos o hay más, pero yo le voy a enseñar, ¿verdad? De esto. Lo primero que el Señor me dice que tiene que ser restaurado es la relación del hombre con su Padre Dios. Y después yo solo se los voy a mencionar ahorita y luego voy a hablar un poquito de cada uno. Lo segundo, la comunión de amor entre los esposos o marido y mujer, como lo quiera llamar. La relación de los hijos con los padres. El gobierno de Dios sobre las naciones, en ese orden me lo dio el Señor. El gobierno de Dios sobre las naciones. El tabernáculo de David en las naciones. El amor sincero entre hermanos en Cristo. La santidad y temor de Dios en su casa. El poder y la autoridad de Dios en la iglesia. Y las puertas del muro o ministerios. Basado en Nehemías. Entonces estas son las cosas que yo recibí que tendrán que ser restauradas antes de la otra venida del Señor Jesucristo. Voy a mencionar uno por uno. La relación del hombre con su Padre Dios. Mire, todo el propósito por el cual el Padre envió al Señor Jesucristo, su Hijo, a nacer, vivir y morir en la tierra, es sencillamente recuperar a todos sus hijos, los hombres. O sea, nosotros todos somos hijos por creación, pero necesitamos ser hijos por adopción. Es decir, necesitamos nacer de nuevo para que entonces el Padre nos adopte como hijos o nos llame hijos maduros, hijos que pueden administrar su herencia. Ahora, ¿de qué serviría que el Padre se haya despojado de su Hijo Jesucristo para que viniera a la tierra con el fin de recuperar a toda la humanidad si nosotros los hombres, los seres humanos que le hemos conocido, no vivimos en esa condición de hijos? Si le vemos como un Dios lejano, si le vemos como un Dios al cual le tenemos miedo, si lo vemos como un Dios inalcanzable que no podemos cumplir sus demandas o sus estatutos, sus escrituras, ¿de qué serviría? Si el propósito de Dios es tener hijos,
dice, toda la escritura está hablando en qué consiste la promesa. Yo seré a ustedes por padre y ustedes me serán a mí por hijos. Lo que Dios quiere es que los humanos nacidos de nuevo le llamemos a Él Padre y vivamos como Padre. No solo decirle, no solo llamarle papá, papito lindo, qué bueno, eso es excelente que podamos decirlo, pero que también vivamos en una actitud de un verdadero hijo que sabe que vive en la casa del Padre, que está protegido, que está seguro, que no importa lo que le pase, su Padre tiene cuidado de él, que no importa lo que necesite, su Padre es su proveedor. A veces hablamos de los nombres de Dios. Y sabemos la definición de Jehová Jireh, sabemos la definición de Jehová Roí, sabemos la definición de Jehová Shama, pero en momento de necesidad se nos olvida que Él es Jehová Jireh. Y vamos corriendo al banco, y vamos corriendo a la cooperativa, y vamos corriendo, y a veces abortamos los propósitos de Dios. Sabe, casi siempre cuando Dios tarda en responder, es que nos está dando la oportunidad de activar nuestra fe. Pero nosotros queremos todo como café instantáneo. Nosotros queremos que sea como los sobrecitos de té, que los meta, los saque y ya está el té, ¿verdad? Y cuando ya pasaron 2 días y no vimos la respuesta del Señor, no, Dios ya no respondió, entonces vamos a tener que ir a hacer un préstamo, O en cuestiones de salud, no, este niño ya se está poniendo más mal cada vez, yo está adorando, no, ya lo tengo que llevar al especialista, porque el factor tiempo como que nos controla, nos domina, ¿verdad? Y se nos hace tan difícil esperar la respuesta del Señor. ¿Sabe? Desde el momento que nosotros clamamos, la respuesta ya está. Y muchas veces depende de la paciencia que Dios está queriendo formar en nosotros para que esa respuesta que ya está se materialice. Dios quiere que vivamos confiados en una casa donde Él es el Padre y nosotros los hijos. Y ahora dígame usted, ¿quién tiene más responsabilidades? ¿El padre con el hijo o el hijo con el padre? El padre con el hijo, dígalo sin temor. El padre con el hijo, porque el padre tiene responsabilidad de sostener, de alimentar, de proteger, de cubrir, de proveer, de bendecir, etcétera, etcétera. El padre tiene muchas responsabilidades con el hijo, o los padres tenemos muchas responsabilidades con nuestros hijos. Y si sabemos que nosotros como padres naturales estamos conscientes de esas responsabilidades, ¿cómo no lo estará Él, que es un Dios todopoderoso, soberano, supremo, sublime? Su paternidad es perfecta. Entonces Él tiene cuidado de nosotros. Él es un Padre responsable. Él es un Padre que provee. Él es un Padre que no nos va a dejar que nada nos falte. ¿Se acuerdan? Los evangelios nos hablan de que los gentiles, o sea, las gentes que aún no conocen a Dios, se preocupan de qué van a vestir, de qué van a comer, pero dice, pero ustedes no se preocupen, no se tienen que preocupar de esas cosas como los gentiles. Ustedes busquen el reino de Dios y su justicia. Ustedes busquen la casa de su Padre, que todo les va a ser añadido. Como si no se preocupan los pajarillos ni se preocupan los lirios de lo que van a vestir y van a comer, ¿cómo no los va a alimentar a ustedes y los va a vestir a ustedes su Padre? Entonces, eso es vivir confiados en la casa del Padre. Tener una relación de saber que su Padre le acepta, que aunque usted meta la pata, que aunque usted haga algo malo, que aunque usted se equivoque, que aunque usted haga algo vergonzoso, Él sigue siendo Padre. Y Él es un Padre misericordioso y perdonador. Si nosotros vamos con la actitud correcta, Él siempre estará dispuesto para perdonar y para darnos su mano, para alentarnos a seguir. Él nunca nos va a rechazar, Él nunca nos va a desechar, Él nunca nos va a hacer a un lado, sino que siempre va a estar dispuesto a ayudarnos a seguir. Así es que eso es lo primero que tiene que ser restaurado. La relación personal nuestra con nuestro Padre, con nuestro Dios. De nada sirve todos los seminarios, de nada sirve todo lo que estudiemos acerca de los ministerios, de nada sirve que vayamos a todas las naciones si nosotros no podemos vivir como hijos del Padre en la casa. Lo más fundamental es esa relación que tiene que ser restaurada. Dios anhela que todo nacido de nuevo viva y actúe como un verdadero hijo suyo. Cuando usted actúa como un verdadero hijo de Dios, va a poder soportar la tribulación, soportar la tormenta, soportar el rechazo, soportar la adversidad, soportar todo lo que sea,
y seguir siendo el hijo de papá. Hay un lugar en el corazón de su padre y hay un lugar en el regazo de su padre que nadie le podrá quitar. Ese lugar es suyo, 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 tiene su nombre, tiene su identidad y ese lugar permanece para siempre, pase lo que pase. Nadie podrá usurparle su lugar en el regazo de papá. Yo no sé cuántos aquí recuerdan de cuando eran niños, el haberse sentado, ¿verdad?, en las piernas de su papá o de su mamá, o los momentos en que le arrullaba para dormir, si acaso todavía lo recuerdan, o momentos especiales de cercanía con su papá. Bueno, son los momentos que el Padre Dios quiere darnos a nosotros como hijos y que sean inolvidables, pero que sean constantes y continuos. Que no importa que usted tenga 50, 60 años de edad, usted todavía pueda ir como un hijito mimado al regazo de su padre. Porque en Él no hay tiempo, Él nos ve como hijitos. No importa si tiene 10 años, 40, 50 o 60, para Él somos sus hijitos amados, ¿verdad? Y Él está dispuesto a enseñarnos a caminar. Entonces lo primero que tenemos que restaurar o que tiene que ser restaurado, Dios es el único que lo puede hacer. Ya dije que esta es la obra del Espíritu Santo, pero nosotros debemos disponernos. Entonces lo primero, la relación nuestra con nuestro Padre. Lo segundo que tiene que ser restaurado sobre la tierra es la comunión de amor entre esposos. Aún Jesús le decía a los discípulos, por la dureza de su corazón tuvo que existir el divorcio, pero en el principio no fue así. Lo que quiere decir es, en el principio no había dureza de corazón, sino que todo era amor y todo se perdonaba. Entonces, la comunión de amor entre esposos tiene que ser restaurado. Ya entendemos que no puede haber un fluir del amor perfecto si no es a través del Señor Jesucristo. O sea, estamos hablando que dentro de la iglesia tiene que ser restaurado este concepto. Y los del mundo que aún no conocen al Señor necesitan a Cristo para poder amar a su esposo o amar a su esposa. Nadie puede amar verdaderamente al esposo o a la esposa si no es a través del amor de Dios, el amor de Cristo. Hay algunas personas que tienen su corazón circuncidado y que fluyen en el amor de Dios, aunque quizás no estén yendo a una iglesia. Y el Señor tratará con las otras cosas. Pero si nadie ha percibido, si alguien, no ha percibido el amor de Dios, el amor de su Padre, si alguien no ha sido envuelto, lleno por el amor de Dios, no tendrá la calidad de amor para poder amar a su esposa o a su esposo. Solamente a través del amor de Dios se puede vivir en la armonía que Dios quiere en el matrimonio. Eso no quiere decir que todo es muy fácil, sino que tenemos el potencial y la capacidad para liberar todo ese amor que está adentro para sanar las relaciones. Desde que Dios constituyó a la primera pareja, la hizo con el propósito de que no estuvieran solos, o sea que los hizo para acompañarse el uno al otro, los hizo como seres sociales, los hizo para que se tuvieran el uno al otro. Fíjese que la pareja, por muchos hijos que tenga, llegará un momento que los hijos se casan, se van y ellos a la larga se quedan solos. Pero si ellos no han desarrollado esa comunión o esa comunicación, cuando los hijos se van, ellos son dos extraños que no tienen nada de qué hablar. O que a él le gusta una cosa y a ella le gusta otra totalmente diferente y no están dispuestos a ceder en amor el uno por el otro con tal de estar juntos. Entonces es necesario entender que a través del amor de Cristo puede restaurarse la relación de los esposos en las tres áreas: espíritu, alma y cuerpo. Porque el deseo eterno de Dios es que las parejas tengan comunión espiritual entre sí y con Él. O sea, Dios quiere que cada uno en la pareja tenga una comunión tan buena con Dios, que se llene plenamente de su amor para poder tener una comunión espiritual con su esposo o su esposa. Los esposos en Cristo necesitan alimentar la comunión espiritual. ¿A través de qué? A través de orar juntos, a través de estudiar juntos la palabra, a través de compartir las revelaciones de la palabra que Dios les da, a través de fortalecer el amor espiritual que el Señor les ha dado, ¿verdad? Una pareja no puede edificarse y tener comunión espiritual si nunca oran juntos o si nunca comparten acerca del Señor. Entonces, en primer lugar, Dios quiere que se haya una comunión y un compartir espiritual con Él y entre sí. Luego Dios quiere que los esposos sean amigos, compañeros y que expresen su alma.
Es decir, que expresen cuando estén alegres, cuando estén enojados, cuando estén contentos, no solamente el enojo, no solamente el reclamo, sino el expresar cuando algo le gusta, cuando algo no le gusta, el compartir, el comunicarse, el hacer cosas que puede producirles una satisfacción mutua, el conversar. Todo esto es parte de la restauración de la relación de la pareja a nivel del alma. Y también Dios los hizo para que fueran una sola carne, o sea, la intimidad sexual o de la unión en el cuerpo físico. Estas tres áreas tienen que ser restauradas entre los matrimonios o entre los esposos. Y si a veces en la iglesia encontramos tanta necesidad de restauración, imagínense cómo será en los matrimonios que no tienen al Señor. Por eso la restauración tiene que empezar por la casa. En la medida que la casa es restaurada, o que la iglesia o que los matrimonios de la casa son restaurados, entonces podemos ser usados para ser restauradores que están afuera. Pero no podemos pretender que se restauren los matrimonios del mundo por muy buenos programas que tengamos. Iglesia, no estamos modelando la pareja o el matrimonio que debe de ser en Cristo. Entonces tiene que comenzar la restauración por la casa. Vinimos al Señor y quizá traíamos muchos patrones distorsionados de la manera como vivíamos sin Cristo. Y llegamos al Señor y a veces seguimos viviendo con los mismos patrones, o no estamos dispuestos a cambiar o a aprender o a ser ministrados o a ser enseñados. Entonces los matrimonios que ya venían casados del mundo sin el Señor necesitan reconocer, renunciar a muchas costumbres o a muchas cosas que hacían antes sin Cristo, para que el Señor les enseñe, les ministre y ser aconsejados aún acerca de cómo restaurar su relación en Cristo. Hay muchas cosas que en el mundo, sobre todo en el área de la intimidad sexual, se puede considerar que producen placer o que producen contentamiento, pero que no agradan a Dios. Y cuando venimos al Señor, necesitamos entregar aún esa área íntima de las relaciones para que el Señor las limpie y que todo lo que se haga sea en la santidad del Señor, en el marco de la santidad del Señor, para agradar a Dios, porque todo es parte de la restauración. Entonces, en el orden que Dios lo pone, primero el individuo tiene que restaurar su relación con Dios. Después el que está casado deberá restaurar, el Espíritu Santo en ellos, restaurar la comunión entre los esposos. Y si hay alguno está que el esposo no está convertido, pues hay que clamar para la conversión del esposo o de la esposa, porque no puede haber restauración plena si los dos no están en Cristo. Sería unilateral, ¿verdad? Y eso es un poco complicado. Y el siguiente paso de restauración es la relación de los hijos con los padres y viceversa, de los padres con los hijos. Debemos entender que Dios estableció un orden y una línea de amor con autoridad en la casa, en la familia. Ese orden que Dios estableció no ha cambiado con los años, no ha cambiado con el tiempo. Dirán sociólogos, psicólogos, jóvenes, dirán, no, es que no estamos en tus tiempos. Ay, mamá, es que en tus tiempos las cosas eran diferentes. No, pueden ser 2000 años, 3000 años, 4000 años. Los principios de Dios no han cambiado. Los principios de autoridad no han cambiado. Los principios de disciplina no han cambiado. Los principios bíblicos siguen siendo los mismos. En otras palabras, la autoridad en la casa siguen siendo los padres y no los hijos. En otras palabras, en una casa se debe hacer lo que dicen los padres y no lo que dicen los hijos. Así sencillamente. Porque a veces decimos, no, es que hay que darle libertad que se expresen los muchachos y que ellos hagan lo que quieran. No. No es así. La autoridad tiene que ser establecida por los padres sometidos al orden de Dios. Por ejemplo, miraba hace algunos días, así rápidamente miré por la televisión un concurso que había de niñitas de 5, 6 años, y era un concurso de, no sé si eran como belly dancers, eran unas danzarinas, pero todas ellas eran con el ombligo desnudo, ¿verdad? Con el torso pelado, niñitas todas bien pintadas, como que fueran unas vedettes de 30 años, por decirle, y entonces concursando en la televisión a quien bailara mejor o a quien moviera más la cadera o el torso, y toda la gente viendo aquello. Yo digo, ¿qué principios son los que los padres están estableciendo en estos niños, en estos hijos? Yo pienso que sí, el niño tiene su personalidad y usted le puede dar cierta libertad.
de que escoja su ropa. Y puede escoger su ropa que se va a poner dentro de la ropa que usted ya le escogió para comprarle. No sé si me explico. No es que usted le va a llevar a la niña de 5 años o 6 años y le va a decir, o al niño de 4 o 5 años y le dice, escoge qué te gusta, y entonces ella dice, pues me gusta esto, que solo es un hilito arriba y otro hilito abajo, y usted le va a comprar eso, ¿no? Usted tiene que decidir cuáles son los patrones en la casa. Aquí en la casa no anda nadie con el ombligo desnudo, aquí no anda nadie con escotes de tal o cual forma, ni con faldas más cortas de tantas pulgadas, etcétera. Y de lo que usted le compró y tiene en el ropero, le dice, está bien, escoja lo que usted se quiere poner. Pero no es que va a ir a la tienda a escoger lo que el mundo usa. No es que se van a vestir de momias, ni mojigangas, ni nada por el estilo. Estoy hablando de decencia y de pudor, porque los padres son los que tienen la responsabilidad de establecer las normas de santidad en la casa. Los padres siguen siendo la autoridad, mientras los hijos vivan bajo ese techo y en esa casa. Entonces no es que como ella ya trabaja y se compra su ropa, no. Nada de que sí, porque trabaja y se compra su ropa, sino que mientras esté bajo ese techo, que respetar la casa y tiene que haber un orden establecido. Ay, solo los padres aplauden, los muchachos no. También que los hijos aplaudan, ¿verdad? Y el muchacho, usted no va a ir y le va a decir, mira, te doy 200 lempiras para que te compres lo que querrás. Y el muchacho va y dice, a mí me gusta esta camiseta negra con una calavera enfrente. No, no es lo que querrás, es lo que te edifique. ¿Verdad? El padre tiene la responsabilidad de decirle, esto no te conviene, esto no te edifica. Pero es que está de moda. No me importa que esté de moda, aunque usted se vea fuera de la moda, pero aquí la moda es conforme a la Biblia. Así es que todos debemos de establecer una moda y una cultura de acuerdo a la palabra en nuestra casa. Así tiene que ser. Aunque no nos guste o no les guste a los jóvenes, ¿verdad? Pero el orden que Dios estableció sigue siendo el mismo. La autoridad son los padres. Muchas veces hay madres o padres, ¿verdad? Están solos con sus hijos, que se divorciaron y sus hijos quizás están viviendo nada más con uno de los padres y tal vez el padre o la madre se volvió a casar. Y esto les trae una cierta culpabilidad. Y yo le voy a decir, mi amado, mi amada, si usted permite que la culpabilidad le avance, le van a manipular. Nadie debe de estar bajo culpabilidad. La sangre de Cristo está para limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Debemos renunciar a la culpabilidad y recibir la gracia del Señor. Con lo de atrás ya no podemos hacer nada más que arrepentirnos y convertirnos. No podemos rehacer los hechos. Debemos de comenzar a vivir en la realidad que tenemos. Y entonces usted podría decir, es que pobrecito mi hijo, cómo sufrió, está bien, sufrió, pero ahora tiene a Cristo, ya no es pobrecito. Así es que él y ella también tienen los elementos para superar esa situación. No porque pasaron tal o cual situación, usted por la culpabilidad se va a dejar manipular para hacer todo lo que ellos digan, porque les va a hacer un daño en lugar de hacerles un favor. Así es que los padres siguen siendo la autoridad. Los padres modelan el amor y la autoridad de Dios para los hijos. Es decir, los padres, papá y mamá, tienen la responsabilidad de expresar y manifestar el amor de Dios a sus hijos, pero también de ejercer la autoridad de Dios sobre sus hijos. Si como padres somos muy indulgentes, si solamente somos besitos y abracitos, si los dejamos que hagan lo que quieran, realmente no estamos modelando el carácter de Cristo, porque Cristo o el Padre Dios es amor, pero tiene autoridad y tiene disciplina, y Él corrige, y la palabra lo dice en Hebreos, que al que Él ama, disciplina. Y si usted como padre no está disciplinando a sus hijos, si les permite hacer todo lo que quieran, porque ay no, pobrecito que se puede dañar si lo contradigo, no, olvídese. La psicología que se someta a la Biblia, la palabra dice que los padres son los que tienen que ejercer la autoridad y tiene que hacerlo porque es parte del amor. No existe amor sin disciplina, no existe amor sin corrección. El amor corrige porque es por el bien de los muchachos. Entonces los padres deben ser amadores, protectores y proveedores para sus hijos. Deben de estar conscientes de las necesidades que sus hijos tienen. Los padres deben ejercer disciplina y autoridad sobre sus hijos,
Ahora, los hijos deben someterse en amor a la autoridad de sus padres. Los hijos deben someterse en amor a la autoridad de sus padres y los hijos deben honrar a sus padres siempre, no importa la edad. Yo me asombro que hoy es tan normal que los hijos le digan a los padres, ay, es que vos no sabes nada. Eso es una deshonra. Un hijo no debe jamás levantar su voz para decirle a su padre, vos no sabes nada. Ay, cállate, ¿qué sabes vos? Ni lo permita usted como padre cristiano, no permita que su hijo levante la voz para decirle, vos no sabes nada, o cállate, o que le diga, ay, sos un mentiroso. Bueno, en mi tiempo me hubieran quebrado todos los dientes de enfrente de una vez. Tal vez hoy yo no llego a eso, pero que debemos de ejercer la autoridad. No permitir que nuestros hijos se levanten a deshonrarnos a nosotros como autoridades y como padres, porque ellos van a sufrir. Si no le honran a usted y no le respetan a usted, que es su padre y su madre, después no van a respetar al policía, no van a respetar al alcalde, a la autoridad, no van a respetar al maestro de la universidad, no van a respetar al pastor, van a ser unos irrespetuosos toda su vida y quién sabe dónde pueden terminar. Así es que de usted depende, de que ellos desde niños aprendan cuáles son las líneas o las fronteras del respeto, porque pueden tener confianza, pero que no rayen el irrespeto ni en la deshonra, porque eso para ellos es lo peor. Entonces tiene que ser restaurado en este tiempo la relación de los padres con los hijos con los padres. Está profetizado que el espíritu de Elías, que es el espíritu profético, viene para hacer volver el corazón de los hijos a los padres y viceversa, porque por generaciones pasadas, y muy fuerte en el tiempo de los hippies, ¿verdad? Que hubo tanta rebelión en el corazón de los jóvenes. Los jóvenes se iban de la casa como si nada, vivían en la calle, vivían varones con mujeres, mujeres con mujeres, etcétera, en un desorden completo, porque supuestamente estaban huyendo de la autoridad de los padres, porque los padres no los entendían, porque había una brecha generacional, porque no hablaban el mismo idioma. En Cristo hablamos el mismo idioma. En Cristo tenemos cosas en común. En Cristo no existe esa brecha generacional, porque el Espíritu Santo, que es el Espíritu profético, viene para unirnos. Y en la iglesia del Señor pueden estar juntos los ancianos y los niños, pueden estar los varones y las mujeres sin problema alguno, porque tenemos un tema común, que es el Señor y su palabra. Entonces necesitamos una restauración global, ¿verdad?, de la familia. Ahora, no podemos evadir cuál es la realidad presente. Si nosotros hiciéramos una encuesta aquí en la iglesia, nos quedaríamos sorprendidos de ver cuántos hogares disfuncionales tenemos dentro de la iglesia. ¿Cuántos niños están viviendo solo con su mamá y no con su papá? Bueno, es más, hay niños aquí que ni conocen a su papá porque su mamá estaba embarazada de ellos cuando el papá se fue para los Estados Unidos. Hay algunos que están viviendo con los abuelitos, que están viviendo con los tíos, etcétera, ¿verdad? Es una disfunción tremenda. Entonces, si estamos hablando de restauración de relaciones, pero en un hogar disfuncional, requiere de mayor gracia y de mayor unción del Espíritu Santo y mayor sabiduría, porque en el caso que no está el padre, la madre tiene que asumir la posición de autoridad, pero eso ya es disfuncional, ya no es el orden que Dios escogió desde el principio, pero sí entiendo que nos encontramos con situaciones más problemáticas, pero como hablaba el pastor Elías hace un rato, la iglesia tiene que ser un lugar de restauración y un lugar de refugio, pero para que la gente venga voluntariamente y desee de verdad ser instruida, ser enseñada y ser restaurada, porque aunque sea difícil, no es imposible la restauración. Con el Señor todo es posible. Y el Señor tiene diferentes maneras de restaurar, siempre y cuando la persona que esté acá y que esté en Cristo tenga el deseo de que sea restaurado. Hay algunos que dicen, ay no, yo ya me acostumbré a vivir sin Él, yo ya me acostumbré a vivir sola. Es más, estoy mejor así porque no le tengo que dar cuentas a nadie. No está bien ese pensamiento.
tiene que ser sometido al Señor. ¿Cómo debe de orar? ¿Cómo el Señor va a restaurar? Porque el Señor es poderoso para proveerle un trabajo a él acá, para traerlo de vuelta. El Señor es poderoso para restaurar de 1000 maneras. El asunto es que usted quiera esa restauración. Pero aquí yo le estoy hablando de una restauración en un hogar conformado, donde está papá y mamá y los hijos. Entiendo que hay muchas variantes y hay muchas formas como Dios quiere restaurar. Lo siguiente que tiene que ser restaurado es el gobierno de Dios sobre las naciones. Dios quiere establecer su gobierno sobre todas las naciones de la tierra. Entendemos que para que esto ocurra, el evangelio tendrá que llegar a todos los confines de la tierra o a todos los rincones del mundo. Ahora, ¿cómo podrá llegar el evangelio a todos los confines de la tierra? Bueno, tenemos que clamar por el establecimiento de su nombre en la tierra. Necesitamos nosotros como cuerpo orar, sembrar económicamente, enviar misiones y misioneros a los países necesitados del evangelio del reino. Nosotros podemos en primer lugar orar y clamar por la restauración del gobierno divino en todo el planeta Tierra a través de los diferentes gobiernos de las naciones, y debemos orar por los medios de comunicación masiva. Yo creo que en este momento lo que más tenemos al alcance para llevar el evangelio a todo lugar es los medios de comunicación, incluyendo internet, prensa, todas las formas que pueda haber de propagar el evangelio. Pero claro, necesitamos orar que no sean, que en esto no vaya material religioso que más bien confunda, sino que sea la palabra pura del Señor que traiga libertad, porque el evangelio es el que tiene poder para salvación. Entonces, que esta palabra pueda llegar a los diferentes lugares. Yo escuchaba el otro día un testimonio tremendo de Cindy Jacobs acerca de una estación de televisión donde el Señor le abrió las puertas en los países musulmanes. Y debemos de estar orando por esto, porque Dios lo puede hacer de una manera sobrenatural. Y pues estos medios son efectivos para alcanzar las naciones, pero sabe, hay diferentes instrumentos de pesca, ¿verdad? Y hay diferentes maneras de sembrar la semilla. Anoche yo leía en Isaías acerca de que no se siembra igual el eneldo que la avena, que el trigo. O sea, hay diferentes formas de siembra. Hay siembras en hilera, no sé, escarbando, en bultito, diferentes formas como se siembra la semilla. Hay diferentes maneras de arar, diferentes maneras de preparar el terreno. Hay algunos que hay que deshacer los terrones a mano, hay otros que es con máquina, con equipo, pero de igual manera hay diferentes formas de pesca. Hay pesca con anzuelo, pesca con atarraya, pesca así a campo abierto, con arpón, con tantas formas que nosotros debemos de orar por esas estrategias divinas para las personas indicadas, que van a llegar y alcanzar a las personas claves de las naciones. A lo mejor nosotros no vamos a poder alcanzar a alguien allá en el Congo, o no vamos a poder alcanzar a alguien en Indonesia o qué sé yo, pero sí hay personas diseñadas por Dios para alcanzar diferentes lugares y diferentes estratos. Yo pienso que así como el Señor tuvo un Ananías para ponerle las manos a un Pablo, hoy día Él tiene instrumentos que serán utilizados de una manera específica para ir a despertar a los instrumentos útiles en todas las naciones de la tierra. Y nuestra responsabilidad es clamar por esto, no ser muy localizados, no estar metidos solamente en nuestra congregación o en nuestra comunidad o en nuestra ciudad, sino que abrir nuestros ojos, ensanchar nuestra mirada y darnos cuenta que hay naciones que necesitan la palabra del Señor. Y que quizá no podemos ir físicamente, pero podemos apoyar a través de nuestra oración, nuestro clamor, nuestro gemir, nuestra intercesión, el amor por esas naciones, a través de la siembra y de muchas formas nosotros podemos estar apoyando que el gobierno de Dios sea establecido sobre las naciones. A Dios le interesan las naciones. El tabernáculo de David para todas las naciones tiene que ser restablecido. Yo quiero leer Hechos 15 del 15 al 18. Dice, y esto se refiere también a una profecía que dio el profeta Amós. Dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré
y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Hemos enseñado varias veces sobre el tabernáculo de David, y el lunes pasado el pastor Elías enseñó a los del nivel profético, creo, ¿verdad?, sobre el tabernáculo de David. Y el tabernáculo de David tiene que ver con muchas cosas, pero básicamente tiene que ver con el cuerpo de Cristo, que es gentiles y judíos injertados en un solo nombre. Tiene que ver con la adoración continua, tiene que ver con la naturaleza de Cristo en las personas. El tabernáculo de David tiene que ser restaurado y levantado, entendiendo que David es tipo de Jesucristo. Y cuando habla del tabernáculo de David, porque hay unas versiones, creo que la del lenguaje sencillo, que dice volveré a levantar la choza. A Dios no le interesa levantar una choza, a Dios le interesa levantar un linaje, ¿verdad? Un linaje de gente que adore a Dios. Una choza, a no ser que esté hablando tipológicamente acerca de un cuerpo temporal, pero el levantar o el restaurar o el restablecer el tabernáculo de David tiene que ver con que se levante con autoridad los descendientes de David, o sea, de Cristo, la nueva generación, los nacidos de nuevo. Tiene que ver con un pueblo que tiene revelación para adorarle a Él 24 horas al día durante todo el tiempo, entendiendo que adoración no solo es cantar, sino que es obedecer, servir y darle culto a Dios. Tiene que ver con un solo pueblo, varones y mujeres, exjudíos y exgentiles, maestros y alumnos, jóvenes y viejos, todos en unidad adorando al Rey, porque dice que en el tabernáculo de David entraban el maestro con el alumno. O sea, está hablando del que sabe más con el que sabe menos. Está hablando de una unidad donde se preserva ese linaje y esa semilla. Entonces nos habla el tabernáculo de David, nos habla de una iglesia espiritual que no tiene paredes, que no tiene límites geográficos, una iglesia que se entiende toda por el Espíritu, que no importa el idioma que hablen. Nos habla de una libertad completa para presentarnos delante de Dios como ofrenda. Nos habla también de la restauración de la unción profética, porque en el tabernáculo de David entraban para tocar instrumentos y profetizar la palabra del Señor. O sea que está hablando de la restauración de lo profético también. Y había libertad en el sentido de que allí se adoraba al Señor, se danzaba al Señor. Había una expresión corporal en la adoración a Dios. Y tiene que ver el restaurar el tabernáculo de David con el cuerpo de Cristo, que debe de funcionar en la naturaleza de la cabeza. Está hablando de algo mucho más allá que sencillamente hacer estandartes o restaurar la danza. El Espíritu Santo se encargará de llevarnos a la danza. No hay un modelo de danza para decir así tienen que danzar y así se va a restaurar. El Espíritu Santo nos restaura y nos lleva a danzar como Él quiere, en el momento que Él quiera y de la manera que Él quiere. Está hablando de expresiones corporales para adorar a Dios en todo tiempo, porque todo nuestro cuerpo tiene que ser puesto en sacrificio vivo delante del Señor. Nosotros somos la ofrenda. En el tabernáculo de David no es que usted trae un macho cabrío, no es que usted trae una ovejita, no es que usted trae un buey, usted se trae a usted mismo y usted es la ofrenda de olor grato para el Señor. Somos quemados delante del Señor. Entonces esto tiene que ser restaurado, y estamos hablando de que será restaurado en las naciones, pero obviamente tiene que ser restaurado en la iglesia, en la casa del Señor, en el cuerpo de Cristo. Dios está buscando su remanente, la gente que quiera hacer su voluntad, que quiera someterse a lo que dice su palabra y no necesariamente a los lineamientos de una denominación o de un gobierno de hombres que le diga haga esto, no haga esto, sino que un pueblo que quiera someterse a la instrucción del Espíritu Santo. Que sean verdaderos adoradores para que hagan descender la gloria de Dios sobre las naciones. Si el tabernáculo de David es levantado en todo lo que representa, en cada ciudad, en cada pueblo o en cada nación, entonces el Señor va a poder gobernar en las naciones. Hablamos de que tiene que ser restaurado el amor sincero entre los hermanos en Cristo. Necesitamos entender primero que el parentesco entre hermanos en Cristo es el más fuerte e indestructible, porque estamos lavados por la misma sangre.
Sabe, hay algunas congregaciones hoy día que ellos quieren ser muy modernos y dicen, nosotros no usamos eso de hermanos, porque ya eso de hermanos es un concepto religioso y la gente de afuera entonces ya lo mira a uno como raro porque uno está excluyendo a los otros. Pero la Biblia dice que se llamaban hermanos, entre sí se llamaban hermanos. Porque la hermandad es más fuerte que ser hermanos sencillamente de sangre biológica, porque es a través de la sangre de Cristo que es eterna. La familia del Señor deberá ir creciendo en amor para unirnos más y más. Cuando nosotros vemos cuál es la función o la razón por la cual el Señor Jesucristo constituyó a los ministerios en Efesios 4:11, vemos que la finalidad de que existan los ministerios es precisamente para que los santos sean edificados en amor y que vayan creciendo acoyuntados unos con otros en el cuerpo de Cristo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. El amor, entonces, amados, se manifestará a pesar de las distancias y naciones. Usted puede amar, de verdad, amar a sus hermanos, aunque estén viviendo en otro lugar, estén viviendo en otra localidad. Pero para eso tenemos que comenzar aquí mismo. Los hermanos de La Lima tienen que amar a los hermanos de San Pedro Sula, que solo están a 20 minutos. Los de San Pedro Sula tienen que amar a los de Planeta o a los del Progreso. Y amarse no solo es decir yo te amo o mandarle un mensajito, no, es algo más profundo, es algo del corazón, es ver qué tú necesitas que yo tenga que te puedo dar o te puedo ayudar, cómo estás tú, dónde vives, cuál es tu necesidad, es conocernos más, es aceptarnos mutuamente tal y como somos. Entonces si no podemos amar a los que están aquí a 20 minutos, pues es difícil que amemos a los que están allá en Japón, ¿verdad? Tenemos que empezar por aquí, por lo más básico. Pero el propósito de Dios es que nos amemos, los hermanos. Entonces el amor se manifestará en cada quien, para que cada quien vele por su hermano, para que no haya necesidad de nada. Eso era la iglesia primitiva, que ninguno tenía necesidad de nada, ¿verdad? Porque los hermanos estaban pendientes los unos de los otros. En aquel tiempo todo se ponía a los pies de los apóstoles y los apóstoles distribuían a los demás para que nadie tuviera necesidad. Pero los hermanos tenemos responsabilidad los unos con los otros. La santidad y el temor de Dios tiene que ser respetada en su casa. Deberá ser establecido el temor de Jehová en la casa del Señor. Amados, la razón por la cual alguien se frena de pecar es por temor a Jehová. Temor a Él es un amor con respeto. Nadie debe dejar de pecar por miedo al infierno. Esa no es la motivación correcta. Lo que debe de movernos para no pecar es que amamos a Dios entrañablemente y no queremos contristarlo. Entonces, el Espíritu Santo es el único que nos puede revelar el temor de Jehová. Cuando nosotros estudiamos acerca de los 7 espíritus de Dios, uno de ellos es el temor de Jehová. Y 7 espíritus de Dios es el conjunto en sí, es la naturaleza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos puede revelar a nosotros qué es el temor a Jehová. Temor a Jehová nos paraliza, nos impide hacer algo que vaya a dañar el corazón de Dios, pero lo hacemos por amor al Señor. Eso tiene que ser restablecido en la iglesia del Señor. Nadie debe de dejar de pecar porque se lo van a contar al pastor, porque me van a mirar, porque se va a dar cuenta fulano, sino que la motivación debe de ser porque amo a Dios entrañablemente, porque tengo temor de Jehová. Y eso solo el Señor lo puede poner en nosotros. Así es que debemos pedir al Espíritu Santo que trabaje en nuestros corazones para que nos volvamos a su santidad. A nosotros nos corresponde gemir por su santidad en nosotros. Amados míos, la santidad es una característica de la naturaleza de Dios mismo, de Cristo y del Espíritu Santo. Pero la santidad es algo profundo, la santidad no es externa, la santidad es profunda del corazón. Y cuando vivimos en santidad, entonces habrá santidad en lo que hablamos, habrá santidad en lo que miramos, habrá santidad en lo que oímos. La santidad va de adentro hacia afuera y también nosotros tratamos de santificarnos por temor al Señor. Yo creo que el Espíritu Santo es el que va dando convicción y revelación, pero santidad, por ejemplo, en la televisión, santidad no solamente es no ver pornografía, también es no ver violencia, también es no ver ocultismo.
una serie de cosas que contaminan el templo del Espíritu Santo, contaminan su cerebro, contaminan su mente. Aunque sean películas de mentiritas y aunque usted sepa que es ficción, pero lo que está entrando por sus ojos está registrando en su cerebro y eso proyecta cosas internamente y está contaminando la santidad de Dios. Entonces necesita decirle, Espíritu Santo, revélame y dame convicción cuando yo esté faltando a tu santidad. Santifícame, santifica mis deseos, santifica mis anhelos, santifica todo, porque falta de santidad puede ser la codicia desmedida, el deseo desmedido por zapatos, por decirle algo. O por alhajas, por joyas, por lo que sea. Eso contrista al Espíritu Santo y es falta de santidad. El estar pensando en qué más va a tener, o qué más va a comprar, o qué más va a hacer, o dónde más va a ir. Eso puede ser algo que drene la santidad de Dios dentro de nosotros. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos muestre, nos revele qué cosa le da gloria a Él y qué es para santificarle a Él y qué cosa está de acuerdo con su naturaleza y qué no lo es, para que Él mismo nos santifique. No se trata de hacer sacrificios para sacarlo de adentro, no funciona así. No es de que se va a acostar en una cama con clavos, ni de que ni que va a andar en harapos para que se le quite el deseo de tener muchos vestidos. No es así. El Espíritu Santo santifica adentro y la obra viene de adentro para afuera. Y el Espíritu Santo va cambiando nuestros gustos y el Espíritu Santo va cambiando nuestros deseos y el Espíritu Santo va modelando dónde está nuestro corazón y dónde estamos poniendo nuestro tiempo, nuestro dinero y todas las cosas. Puede ser que alguien tenga la atracción desmedida por juegos de maquinitas. Y eso puede atraerlo de una manera tal que interfiera con su santidad. Porque está pensando en que va a jugar y que va a ganar y que va a hacer y entonces eso lo llega a atrapar. Así es que pídale al Espíritu Santo que le ayude a santificar sus deseos. Alguien más, sencillamente, el estar chateando en la computadora 5 horas al día puede estar interfiriendo con la santidad. No que sea pecado chatear en la computadora, pero cuando usted ya está invirtiendo demasiado tiempo y eso le quita tiempo de hablar al Señor, meditar en el Señor y leer la palabra del Señor, ya está interfiriendo con la santidad. Porque ser santificado, ser consagrado es ser apartado para el Señor. Y todo lo que nos impide estar apartados para el Señor y hacer lo que le da gloria a Él, interfiere con la santidad. Y para unos pueden ser unas cosas, para otros pueden ser otras cosas. Depende qué, ¿verdad? Cada quien sabrá. Por eso es la obra del Espíritu Santo. Pero que cada uno de nosotros le pida al Espíritu Santo que nos ayude. A veces criticamos a algunas personas. Puede criticar, es que fulana solo quiere estar jugando bingo. Es que Mengana está jugando casino o que está jugando, qué sé yo, póker, etcétera. Pero puede que lo que a usted le interfiere es otra cosa. Jugar boliche y si solo pasa en eso, o etcétera, ¿no? Un deporte. Entonces, difícil. Decía hoy, hermana Marirosa, que el que esté firme, mire que no caiga, que guarde su corazón. Porque a veces estamos viendo el defecto del otro y no estamos viendo lo que está en nuestro corazón. Que el Señor nos revele qué cosas en nosotros pueden estar interfiriendo con la santidad, ¿verdad? La santidad de Dios siempre nos lleva a darle gloria a Dios en todo lo que hacemos. Entonces dije y repito, es obra del Espíritu Santo, pero nosotros podemos y debemos desearlo y pedirlo. ¿Sabe que aún la autoadoración o la autocontemplación interfiere con la santidad? ¿A qué me refiero con eso? Alguien que está 2 horas en el gimnasio para cuidar su figura, luego 1 hora maquillándose, luego otra media hora en el salón de belleza planchándose el pelo y luego tanto tiempo dándose tal. Y cuando viene a ver, eso es el centro, es como una autoadoración porque está cuidando exageradamente el templo, pero no cuidando lo que está dentro del templo. Y eso interfiere también con la santidad. Así es que pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude. Alguien puede ser que tiene con las uñas, que pasa todo el día pintándose las uñas, se las quita de un color, se las pone de otro, se pone estrellitas, etcétera, florecitas, y va y vuelve y viene. Y todo eso puede interferir con la santidad. No que eso sea pecado.
sino que cuánto nos está absorbiendo algo que no le da gloria al Señor. Debe de ser restaurado el poder y la autoridad de Dios en la iglesia. Bueno, el poder y la autoridad de Dios se han perdido en la iglesia por varias razones. Estas son las razones que yo creo que he recibido. Uno, se apagó la fe con el aumento de la ciencia y los recursos naturales al alcance de los hombres. O sea, cuando ya los seres humanos tenemos medios o recursos para resolver las cosas, ya no acudimos a la fe primeramente, sino acudimos a ese recurso que tenemos a la mano. De esa forma se ha ido apagando la fe. En la iglesia primitiva no tenían los recursos y tenían que orar y tenían que creer en el poder de Dios, porque no había otra forma, ¿verdad? Imagínense en aquellos tiempos que venía una enfermedad y no habían descubierto la penicilina, ni la amoxicilina, ni la acitromicina, ni todas las inas que ahora hay. Entonces pues tenían que orar porque ni sabían el diagnóstico. Pero ahora hay tantos recursos a la mano que no acudimos al Señor, no activamos la fe, sino que usamos lo que está al alcance de la mano. Y eso es para todas las cosas, ¿verdad? No solamente para la salud. Luego las filosofías, la elocuencia, los consejos morales, el humanismo tomaron el lugar del evangelio en los púlpitos. ¿Sabe que hoy día yo veo que las iglesias más populares y más llenas son aquellas cuyos mensajes son moralistas? O son mensajes que no son confrontativos, que no lo confronta con el pecado. O tal vez son mensajes de mucho chiste, mucha broma, y la gente se siente falta de santidad e integridad en los ministros. Me incluyo, no estoy diciendo en nosotros los ministros. En la medida que hemos dejado la consagración al Señor, que hemos desobedecido la palabra del Señor en muchas cosas, hemos ido perdiendo la autoridad y el poder en la iglesia. Luego, la búsqueda de un nombre de fama y no del propósito de Dios ni de obedecer al Señor. Cuando uno quiere hacerse un nombre, un ministerio, una iglesia, un nombre, entonces se mengua el poder porque no estamos exaltando el nombre del Señor. Así es que como iglesia nuestro clamor debe de ser que en su misericordia Dios restaure su poder y su autoridad en sus siervos, en la casa. Estoy hablando en sus siervos en todo el planeta Tierra, en su casa, la casa de Dios, en todo el universo. Tiene que venir la restauración del poder y la autoridad. Voy a terminar con la restauración de las puertas del muro o ministerios. Le dije que hoy solo íbamos a mencionar por encima cada cosa y quizá luego Dios nos permita ir tomando cada tema según la dirección del Señor, quizá no necesariamente en el orden que lo hablamos, pero sencillamente la restauración de las puertas es un seminario como yo diría como de 3 meses, ¿verdad? Pero voy a mencionarlas. El profeta Nehemías era un edificador, un restaurador. Yo diría el apóstol y profeta Nehemías. Y sabe que los muros de Jerusalén fueron derribados mientras Nehemías estaba en el cautiverio. Él era el copero del rey Artajerjes, pero él recibió permiso para ir a Jerusalén para restaurar las puertas. Y allá él fue el líder de la restauración y tuvo gente con él para restaurar. Nehemías menciona la puerta del valle en Nehemías 2, verso 13, y también lo menciona en el 15. Yo siento que la puerta del valle tiene que ver con restauración de la prosperidad. Menciona la puerta del muladar en Nehemías 2:13, que creo tiene que ver con el ministerio de servicio en la casa. Menciona la puerta de la fuente en Nehemías 2:14 y creo que tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo en la casa del Señor. Menciona la puerta de las ovejas en Nehemías 3:1, que creo que es la restauración del ministerio pastoral, en que se cumpla lo que Dios dijo que les daría pastores, que les apacentarían con ciencia, con inteligencia. Está la puerta del pescado en Nehemías 3:3, que tiene que ver con el ministerio evangelístico, que tiene que ser restaurado a una dimensión diferente en este tiempo. Habla de la puerta vieja en Nehemías 3:6. Creo que habla del ministerio apostólico, porque es el fundamento, lo primero, la senda antigua. Nehemías 3:26 habla de la puerta de las aguas, que tiene que ver con un nuevo nacimiento y la doctrina del bautismo en aguas. Nehemías 3:28 nos habla de la puerta de los caballos, que creo que es el ministerio profético y de intercesión profética. Y luego Nehemías 3:29 habla de la puerta oriental, que yo siento que es la palabra revelada, que es Cristo mismo.